Hola a todos, quiero agradecer principalmente la invitación a este espacio. Soy Rosana Romasco, licenciada en Psicología. Voy a hablar sobre el tema de la importancia del diagnóstico diferencial. Pero antes de introducirnos en el tema, creo que es relevante hablar de la conformación de la estructura psíquica para poder hablar de diagnóstico. Hay tres estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Hay neurosis porque no hay normalidad, no hay personas normales, ¿sí? Hay neurosis. Me parece relevante saber de qué manera se conforma la estructura. El bebé cuando nace adviene, digamos, a una familia con las funciones, función, digo siempre paterna, función materna, función, son roles. La función materna tiene que ver con la contención y va a tener que ver con la codificación, si lo enfocamos desde Melanie Klein, por ejemplo, con la codificación del lenguaje a posteriori. La función, es decir, el bebé cuando nace es puro ello. Ahí también vamos a ver la formación del yo, del ello y del super yo. El bebé cuando nace es puro ello, pura pulsión. En esta relación con la mamá, que primero no reconoce una adentro y una afuera, ¿sí? No se diferencia del otro. Luego se va a formar una díada, el bebé y su mamá. Voy rápido con esto, pero después va a venir lo que llamamos la terceridad, o sea, la función paterna. Por eso siempre marco que es función, no es papá real ni mamá real, función. De la misma manera que luego van a ser, vamos a hablar de imago, ¿sí? Que es la impronta que queda en ese niño, ¿sí? La percepción que ha tenido de las figuras parentales y el tipo de vínculo. Entonces, en esa relación que se va formando, primero, digamos, el bebé es uno con su mamá, luego es una díada, luego es la tríada, donde se da la instauración se va a ir dando de una ley. Con la función paterna se va a dar la instauración de una ley. Esta ley es fundamental, de mucha importancia para la estructuración de la llamada neurosis que acabo de mencionar. De todas maneras, como es una función y en sí mismo siempre va a ser fallido, es decir, hay algo, no hay algo del orden de la perfección, ¿sí? A eso voy, porque ese papá que ejerce esa función, a su vez ha tenido un papá, vamos a suponer que ha ejercido esa función, ¿sí? En un punto la función paterna siempre igual es fallida. Dentro de parámetros, vamos a decir, esperables. Muchas veces en ese espacio donde es fallida se conforma una fobia, que la fobia no es un síntoma, sino Freud lo define como un estado que viene a restituir, digamos, esto fallido de la función paterna, es decir, hacerse ley, ¿sí? Bueno, esto con respecto a la neurosis. Con respecto a las otras dos estructuras, es decir, psicosis y perversión, el mecanismo fundante en la perversión es la renegación. Dice Lacan, renegación del nombre del Padre. Es decir, de esa función que va a dar lugar, digamos, a renegar de la castración. En la psicosis, el mecanismo en realidad se llama forclusión del nombre del Padre. En la psicosis no hay ley,
¿sí? Es como la barbarie. Bueno, dicho esto, de las tres estructuras, también quiero ser clara con respecto a lo que es la clínica y la importancia del diagnóstico, y también no estigmatizar con el diagnóstico. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque si no tenemos un diagnóstico, que el diagnóstico se va construyendo a través, digamos, cuando Piero Lanier dice que cuando en la primera entrevista es muy importante porque define casi todo, ¿no? El devenir de ese tratamiento. Pero el tema es que el diagnóstico es una construcción. No podemos hacer un diagnóstico clínico en una primera entrevista. Sí hay elementos, digamos, que son muy importantes, cómo se presenta el paciente, hay un montón de cosas que vamos a evaluar, pero esto no podemos, como se dice, tener una visión general, ¿sí? Pero no podríamos cerrar un diagnóstico en una primera entrevista porque el diagnóstico se construye y en meses. Bien, creo que, como les decía antes, es muy importante no estigmatizar tampoco. Yo sé que hay colegas en donde, o los que trabajan en salud mental, ¿no? No solamente colegas, que hay muchos están, digamos, abogan por no hacer este diagnóstico con el tema de no estigmatizar. Ahora, creo que como todo, tiene que haber un equilibrio, como todo en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no sé el diagnóstico, las intervenciones que vaya a hacer pueden ser erróneas, es lo más probable. Es decir, un psicoanalista o tal vez un psicólogo, ¿no? Que digamos, de diferentes corrientes en la psicología, yo tengo una escucha particularmente analítica, ¿sí? De todas maneras, yo trabajo con psicoterapias psicoanalíticas que la escucha es analítica y el modo de intervención, digamos, es más participativo, ¿sí? Lo cual no quita la importancia de esta escucha. Entonces, refiriéndome a hacer un diagnóstico y al tipo de intervención, por ejemplo, no es lo mismo un diagnóstico de histeria, que la histeria está dentro de la neurosis, es decir, en neurosis tenemos neurosis obsesiva e histerias, y tenemos neurosis mixtas, por supuesto, porque tenemos un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, como digo siempre, la patología se define por el quantum, ¿sí? Una de las cosas, ¿no? Les estaba diciendo que, por ejemplo, no es lo mismo una conversión histérica de la época de Freud, que así la llamaba, una conversión histérica, que lo que Lacan luego va a denominar fenómenos psicosomáticos. Y Lacan, es decir, aquello que se plasma en el cuerpo. Lacan va a decir que los fenómenos, los va a llamar fenómenos psicosomáticos porque no llegan a formar, digamos, una estructura, ¿sí? Como para denominarla como una estructura. Son fenómenos, pero ¿qué sucede? Difieren en la personalidad, difieren muchísimo en la clínica, lo que es un cuadro de histeria de alguien, digamos, que tiene lo que llaman las enfermedades psicosomáticas. Una de las formas, digamos, que no falta nunca cuando son fenómenos es la lexitimia. La lexitimia es de alguna manera la dificultad está disociada la palabra del afecto. Es decir, el paciente puede contar que está contento de la misma manera que está contando algo terrible que lo aqueja, ¿sí? Eso se llama lexitimia, tiene una distancia tremenda, digamos, entre la palabra y la parte afectiva, ¿no? En cambio, en la histeria está plagada de esto, ¿no? El discurso de la histeria es, bueno, además de la queja histérica, es muy rico, les diría también, bueno, metafórico, el síntoma. Va a haber,
cuando le pedimos asociaciones, rápidamente tiene muchísimo para contar, ¿no? Aunque se regodea y por eso decía que esto del diagnóstico es muy importante, porque no va a ser de la misma manera que se haga una intervención, si un diagnóstico de una histeria, ¿sí? En el, digamos, de una enfermedad que se ha plasmado en el cuerpo, que alguien que tiene, digamos, lo mismo, tal vez, no quiero enunciar, digamos, clasificar enfermedades, pero físicas estoy hablando, ¿no? Que no tienen soporte, no tienen un soporte desde lo biológico, muchas veces, a menos que ya se haya, digamos, cosificado, se haya cristalizado todo ese discurso en el cuerpo. Y entonces sí, seguramente la atiende el médico por la enfermedad que sea, y muchas veces los derivan a un psicólogo. También cuando se trata de estos fenómenos psicosomáticos es bastante más difícil abordar que en la neurosis, como estaba diciendo, en la histeria, ¿no? Que pertenece a la neurosis, porque en esta dificultad por expresar están como siempre, no emerge el material para poder ponerlo al servicio, digamos, del tratamiento. Es mucho más, cuesta mucho más. Pero no es solo eso la importancia del diagnóstico. A veces hay pacientes de border, pacientes fronterizos, de límite, ¿sí? De lo que sería, digamos, bueno, la bipolaridad también. Entonces, digo, cuando está más cerca, en la psicosis lo que se suele hacer, se va construyendo, es decir, las intervenciones no son al modo del análisis. No hay que ir para atrás. Hago una intervención donde voy a buscar a dónde. Y el paciente en la psicosis, digamos, no puede retroceder, porque si lo hago retroceder, lo más probable es que termine generando, podría ser, no digo que siempre es así, pero el riesgo de un brote psicótico, una descompensación del aparato psíquico, porque también hay que tener en cuenta los recursos del yo. En la psicosis hay un yo muy endeble. Lacan habla de 3 registros: el registro imaginario, el registro simbólico, el registro de lo real. Lo real no es la realidad de la que hablamos comúnmente, lo real es la falta, es la castración. Y en la psicosis esto no está, y el registro imaginario, lo que Freud llama ilusorio, está como, podríamos pensar, como roto, para que se entienda, ¿no? Entonces no tiene mucho ese yo endeble, ese yo pobre, no tiene muchos recursos para enfrentar. Yo muchas veces digo que, sobre todo hoy día, se habla mucho de que los psicólogos atendemos patologías. En realidad, por un lado sí, por otro lado lo que debo decir es que los psicólogos trabajamos con la parte sana del paciente. Esto es muy importante, porque no podemos trabajar con la parte enferma. Entonces, ¿qué pasa? Desde la parte sana, mucho o poco, como en el caso de la psicosis, pocos recursos del yo, el psicoanalista tiene que ir ahí a pesquisar qué recursos, con qué recursos cuenta ese paciente para poder hacer una intervención, ¿sí? O una interpretación, que esa es, la interpretación es al modo del psicoanálisis. Pero hay que ver en qué momento y de qué manera. Y para ir cerrando un poco este tema, yo decía al principio que vamos construyendo ese diagnóstico. Es decir, en una primera entrevista, el psicoanalista tiene una noción bastante acertada por dónde va a ir, más o menos, ¿sí? Por ejemplo, no quería dejar de nombrar lo que se llama la clínica del acting, del pasaje al acto,
¿Qué es el acting? El acting generalmente puede suceder, pero en la neurosis, pero en realidad el acting es de la estructura border, ¿sí? Es esa repetición de algo que puede ser muchas veces, dicen, amenazan con, bueno, me voy a matar o voy a o hacer determinadas cosas que tienen mucho que ver con la pulsión de muerte, pero es como al modo de un señuelo y esto no se concreta. Eso es la clínica del acting. El tema es que, por ejemplo, en el pasaje al acto, esto sucede y no puede mediar, no está el discurso en medio de eso, muchas veces, ¿no? Entonces es algo muy sutil la diferencia entre lo que es el acting y el pasaje al acto. Entonces creo que sobre esto hay que profundizar mucho, no solo desde lo teórico, tener bien claro, sino también a la hora de poner esto en la práctica clínica, a la hora de hacer intervenciones. Por eso decía, con esto voy redondeando, que en la estructura, en las patologías de borde o en la psicosis tenemos esquizofrenias, que tenemos 4 tipos de esquizofrenias, tenemos paranoia, es decir, en este tipo de patologías se trata de hacer intervenciones que sean constructivas. Hay que armar ahí, más que desarmar, ¿sí? En vez de hacer interpretaciones. Pero luego hay que hacer esto también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ayudar a cambiar o adoptar otro tipo de identificaciones a las que tiene, o si las que tiene son endebles. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y desde ya muy agradecida por estar compartiendo con ustedes este momento.